Cantemos, hermano, para empezar el ministerio, el himno número 205. ¿Cómo es que dice Filipenses 4:13? ¿Cómo es que dice allí? ¿Cuántos aquí han confiado en eso? A veces no se nos logra todo lo que deseamos porque, como dice el Señor, oh hombre, oh mujer de poca fe. Viene. En la congregación siempre hay personas que tienen una fe que traspasan, los muros más gruesos que haya, más difícil de penetrar. Bien, en el pueblo de Dios, la fe. Pero hay otros que tenemos fe débil que, mira, nos asustamos cuando vemos una cucaracha. Pero bueno, Dios está con nosotros todos los días, hermano. Mantengamos esa fe siempre, invocando siempre la misericordia de Dios sobre nuestras vidas en esta congregación. Es por ello que Dios quiere la fidelidad. Cuando Dios ve la fidelidad en su pueblo, Él derrama bendiciones. Entonces, cantemos pues. Retomemos Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 19. Dice Dios en su santa palabra: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos. Bendito Padre, nuevamente te damos las gracias por la nueva oportunidad que nos das en esta hora, Señor, de prestar el oído muy fino, Señor, hacia los dichos del Espíritu Santo. Él nos va a guiar en estos momentos por las Escrituras. Nos va a hacer ver dónde tenemos que prestarle atención. Y nos hace ver que tengamos cuidado con los deseos personales que nos desvían de la luz de su mirada hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos atender reverentemente, oyendo la voz del Espíritu Padre Santo, porque Él habla del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien nos mandó a escudriñar las Escrituras
ellas son las que dan testimonio del mismo y las maravillosas promesas que tenemos, que son fieles y verdaderas. Y recibe las gracias, Padre, por las maravillas de bendiciones que tú nos das en esta congregación, con tu palabra, por lo que has hecho con tus miembros en esta congregación, dándonos las bendiciones necesarias y la sanidad a las hermanas y a los hermanos que han pedido de ti que tengas compasión, misericordia, tanto los que están presentes como los que están ausentes. Tu pueblo aquí presente, te damos la gloria a ti, Señor, y que sea para ti solo. Bendito sea, bendito Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sabes que la semana pasada me hicieron una pregunta, pero yo parece que la contesté a media. ¿Cómo es la pregunta? La pregunta es de que si un hermano o una hermana participan de la cena dignamente y hay un hermano o una hermana que sabe de que ese hermano no está participando dignamente de la cena, se hace o participar comer, también es indignamente, comen indignamente los que son conocedores de la situación, o es indignamente todo lo que está participando de la cena. Bueno, sí, hermano, sí, eso es delicadísimo. Fíjate que, mira, vamos a traerlo con lo que pasó allá en el Antiguo Testamento, historia, hermano. Historia y hechos que Dios deja como para nuestra enseñanza y como dice allá el apóstol Pablo, para nuestra admonición, ¿verdad? Es necesario. Allí en el capítulo 10 de la Primera de Corintios tenemos esos consejos. Y Israel eran 12 tribus y formaban un núcleo, una unidad para Dios. Y Dios habitaba en medio de ellos. Cuando una tribu, un miembro o una familia de esa tribu pecaba, contagiaba a las 11 tribus restantes. Y Dios retenía la bendición. Y Dios amonestaba al dirigente, bien sea Moisés o al rey o al profeta o al sacerdote de ese entonces, para que previniera con tiempo antes de que Dios tomara justicia en eso. Tenemos entre muchos casos el caso de Can, en el caso de Josué, el de Aná, el de Acán también. El de Can, el capítulo 6 del libro de Josué, es la cosa. Acán. Bueno, fíjense que venían ellos, Dios le declara a Josué, un ejemplo, ¿no? Antes de venir al Nuevo Testamento, Dios le declara a Josué, haz la guerra, viene. Yo deseo, dijo Dios, haz la guerra porque yo deseo venganza contra quién, los ismaelitas o los madianitas, ¿quién eran? No me recuerdo bien. Pero Dios le dice, hazme la guerra y castígame a fulano. Y nada de lo que está allí, y elimíname todo, absolutamente todo. Porque todo lo que tú vas a eliminar es anatema, ¿verdad? Anatema significa todo aquello maldito, todo aquello que es apartado por Dios para Dios juzgarlo. Y por lo tanto nadie debe de tocar aquello. Nadie debe de tocar aquello. Y eso, claro, en la teología integral del Antiguo Testamento, Dios venía enseñando a su pueblo Israel a que fuera sincero y puro delante de él. Y celoso con la ley. Porque claro, Dios sabía que cuando el Señor Jesucristo fundara su iglesia, ahí teníamos nosotros la teología, ¿verdad?, integral para venir al conocimiento esencial que tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Y claro, allí por lo menos vemos que Dios le dio la orden a Josué y Josué enfrentó la guerra, ¿no? Y ganó la primera batalla. ¿No la ganó? Dice allí que sí. Pero ¿qué pasó entonces con uno de los miembros de una familia? Fueron al campo y vieron lo que ya Dios había colocado como maldición. Dice que Acán, como soldado, fue y codició el oro, la plata y los vestidos de los enemigos. Bien. Y los agarró escondidamente y los trajo y los metió en su tienda. Entonces, eso no lo sabía Josué ni los dirigentes allá. Pero ¿quién lo sabía? Dios. Él lo hizo secreto, olvidándose que dice la Escritura que el ojo de Dios ve todo lo que pasa en la tierra y sobre todo, muy especialmente, sobre sus hijos amados. Dios sabe todo,
porque Él escudriña lo más íntimo del corazón humano. Él nos creó a imagen y semejanza y Él sabe. Entonces, claro, Josué no se dio cuenta y entonces volvieron por segunda vez a ir a la guerra. Entonces resulta que esta vez recibieron. Josué se confió mucho, ¿no? Que no vaya todo el ejército, vayan nada más que 3,000. Que decía Josué, ignorando lo que había pasado. Entonces fueron, hicieron los 3,000, hicieron la guerra nuevamente, pero ¿qué pasó? Los enemigos le dieron una paliza, vinieron avergonzados. Entonces, orando y orando y orando, Josué buscando, como iluminado por el Espíritu Santo, él sabía que había un obstáculo en las 12 tribus. Y Dios le habló a Josué, y Josué buscó, indagó, hasta que llegó, encontró la tribu y encontró la familia de Can. Y le dijo Can, cuando Dios, el Espíritu Santo le indicó a Josué, Can era el culpable. Entonces, en el estímulo de paisano y de jefe allí en ese momento, Josué llevó a Can que confesara. Y cuando Can confiesa, le revisan la tienda y tenían allí el delito. Ahora, ¿cuál fue la orden de Dios? ¿Ya? Fíjate, agarraron a Can, a su esposa, a sus hijos y a todos esa familia entera, no la tribu, toda la familia entera, hasta el animalito, hasta la mascota más pequeñita, el canarito o el perrito, el gatico, todo eso. Dice que lo presentaron delante de Dios y descendió fuego del cielo y destruyó aquello. Quitó Dios lo que Dios llama allí el anatema. Una enseñanza gráfica, visible, palpable, que tenemos en las Escrituras como ejemplo para que hoy en la vida espiritual la persona, en las congregaciones, en la iglesia mundialmente de Dios y los componentes de una asamblea que somos los miembros redimidos y convertidos y agregados a la iglesia por Dios y que venimos a la presencia de Dios a comulgar y sobre todo en la cena del Señor, que es un sacramento inviolable, ¿entiendes? Por eso es que el apóstol Pablo, hablándole a los israelitas, de hebreo a hebreo, mira, niéguese a sí mismo y cuídense y tengan mucho cuidado y no entren inadvertidamente, le dice el apóstol Pablo en la Escritura, a los creyentes de ese entonces. Porque los judíos en ese entonces les gustaba mucho la dualidad, como lo hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Pedro inicialmente por su inmadurez, entonces le atendía un poquito al judaísmo y después le atendía otro poquito y disimuladamente escondido a la gracia, a la iglesia de Dios. Y el apóstol Pablo lo amonestó con afrenta delante de todo y lo avergonzó. ¿Cómo es que tú hagas eso? ¿Cómo es posible? Y siendo el apóstol Pedro el favorito en ese entonces del Señor Jesucristo, ¿verdad? Bien, y todos los demás lo tenían como a él, como el más entendido, como el más veraz y como el más práctico. Pero ¿qué va? Pedro se descuidó. Entonces, ¿qué resulta, hermano? En la iglesia, hermano, algún hermano que venga y tome indignamente, el otro hermano que lo sepa, un ejemplo, en un matrimonio, y algunos de los miembros de la familia, porque siempre en los hogares somos varios miembros, ¿verdad? Y si somos todos creyentes, mejor todavía. Y allí tiene que prevalecer la santidad y la reverencia a Dios en ese hogar. Pero ¿qué pasa? Que cuando un miembro que está en plena comunión y viene a comer indignamente, después que en la semana hizo algo ilícito, ¿qué pasa? Si a la esposa sabe, mira, fulano no es digno de que hoy se siente en la mesa. Ahora, ¿cómo lo verían ustedes? Yo le hago una contrapregunta antes de desarrollar eso. ¿Cómo lo verían ustedes? Que una esposa o un esposo venga a acusar a la esposa que está tomando indignamente la cena. ¿Cómo lo verían ustedes? Contéstenme de acuerdo a la Escritura. ¿Qué haría en ese caso? Es para ver si ustedes tienen la Escritura al día. ¿Ah? Ella no la parte en el desarrollo, En la asamblea. No, a solas primero. La doctrina manda que si eso pasó, un desastre,
un impasse en el hogar, las parejas o la familia en privado, en su hogar, antes de venir allá, tienen que sincerarse. Vamos a arreglar este problema, este rollo. Vamos a la presencia de Dios. Y si no, mira, Dios es fuego consumidor. Entonces tenemos que tener cuidado los hogares cuando haya esos problemas. Enseguida, el Señor Jesucristo y Pablo lo dieron, no se ponga el sol sobre. Es bueno que nos disgustemos, está bien, Dios lo permite. Uno a veces se disgusta por cualquier problema en el hogar, la familia, pero el día no debe de uno a las 6 de la tarde, mira, vamos a reconciliar. Bien, este problema no puede ser. Y sobre todo que en estos días apareció una buena semilla, ¿no? Mira, esposo, que ames así a tu mujer como Cristo amó. Ajá. Y mira, la mujer que reverencie a su marido, porque ella es vaso más frágil. Pero entonces, entre la esposa idónea y el esposo respetuoso, son de Cristo y tienen que corregir siempre sus problemas allá, antes que vengan a la presencia del Señor disgustados y comer del pan y beber de la copa indignamente. Eso no es permitido por Dios. Y eso es como dice el apóstol Pablo, los más valientes, los más avisados, los más osados son los que corrigen, porque en esta congregación muchas personas creyeron que engañaban a Dios y sembraron mal para sí mismos. El famoso texto que siempre repetimos aquí hasta la saciedad. Gálatas 6, 7, ¿no? ¿Cómo dice? No es rey que todo lo que tú sembrares, tarde o temprano, dice Moisés, vuestro pecado te alcanzará, tarde o temprano te alcanzará. Entonces, ¿qué pasa? El cristiano que sepa eso, oye, mira, por amor a Dios y por amor a sus hermanos, debe de corregir en privado. Si hay resistencia a no confesar, bueno, ahí sí, bueno, tráelo en privado al pastor o a los dirigentes. Y si se resiste al dirigente o al consejero, bueno, dilo en público, que es el tribunal, la asamblea, entonces la que termina. No eres digno hoy de participar de muchas bendiciones. No eres digno de tomar los vasos de bendición. Entonces, claro, no es que lo vamos a golpear y echar para la calle, es un error, ¿no? Eso no existe en la Escritura. O sea, que si uno ve un hermano de uno en la calle, lo vengan en algo malo, es malo que uno venga y así se lo diga usted. Dice primero, el espiritual corrige al espiritual y el espiritual corrige al carnal, porque siempre en la congregación, en el pueblo de Dios, desde hace 2000 años, existe el creyente que le gusta llevar doble vida, un tirito a la revolución. Entonces los domingos quiere ser el más santo de los santos, sabiendo que en todos los 6 días anduvo como un bandido, como guancha vaqueado, parrandero y jugador. Y eso no es así. El cristiano tiene que ser 100% espiritual, dedicado a Cristo. Como dice la Escritura, mira, vosotros sois otro Cristo y aprendan de mí que soy. Entonces eso no es teoría, es práctico, tenemos que ser prácticos. Un cristiano es que se le vea la calidad de cristiano, bien sea de la quebrada como el palacio más elevado en este mundo, tiene que portarse de calidad, bien, porque Dios le agrada la santidad de su pueblo. Y donde hay santidad, como yo les repito siempre, como el Salmo primero, bienaventurado el varón, bienaventurado la congregación, bienaventurado la familia, bienaventurado aquel creyente que anda en los caminos de Dios, ¿verdad? Y que se deleita en la ley de Dios, se edifica, se ilustra, en privado se capacita, se empodera en el Espíritu Santo. Bien, y cuando esto sucede, hermano, en la congregación tenemos que andar avisados. Y claro, si la persona es terca, como lo dije la semana antepasada, como un caballo indomable, como un burro terco, como una mula terca, entonces contamina a toda la asamblea. Josué tomó medidas para que Can y su familia no contagiaran a las 12 tribus. Y Dios le dio después que vino la justicia, que se confesó públicamente, vino la victoria para Israel.
Y Josué conquistó casi toda la tierra palestina. A 33 reyes decapitó, los venció a todos en el nombre de Dios. Porque cumplió lo que dice allí en el primer capítulo de Josué, del 5 al 9. Y todo cuanto tú hagas conforme a esta palabra, todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque uno no confía en nosotros mismos, sino en el poder del Espíritu Santo. Y eso que les he recitado hasta la saciedad aquí. Oye, mira, primera de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder. Y se despide todavía y los bendice. Quedaos aquí hasta que seáis investidos de lo alto. Entonces, hermano, el Espíritu Santo nos empodera individualmente a cada creyente. Y después, hermano, nos enseña que la congregación viva empoderada, para que haya una empoderación en la asamblea. ¿Qué significa estas palabras? Eso de empoderar y empoderar y empoderación. 3 formas. ¿Cómo es? Tomar de verdad para sí que el Espíritu Santo te... Primera, que tú sepas que el Espíritu Santo te guía. Como dice aquí, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el versículo 14, los tales son. Entonces tú estás recibiendo poder del Espíritu Santo. Y a medida que tú desarrolles ese poder del Espíritu Santo, te vas llenando del poder de Cristo en el Espíritu Santo. Vas siendo más cristiano, más ducho en las Escrituras y más espiritual. Y entonces el viejo hombre se va encogiendo y lo vamos dominando y dominando y dominando. ¿Viene? Hasta que le pongamos control total. Esas 17 palabras que tenemos en Gálatas, capítulo 5, del 16 al 22, tenemos que meditarlas muy bien en privado para no hacerlas allí. Y una de las cosas que nos enseña allí el Espíritu Santo es la ira, los pleitos que se suscitan como cristiano por ser inmaduro. Y esos pleitos que uno está acostumbrado constantemente a suscitar, a desarrollar entre los hermanos, eso tiene que desaparecer. El cristiano espiritual de esta asamblea no debe de ser peleón, iracundo. La iracundez no puede prevalecer en una asamblea, en una familia creyente. En una asamblea pequeña como esta no puede reinar esa ira que dice allí en Gálatas. Quítese pues de vosotros toda clase de ira. Y que brille el Espíritu Santo sobre vuestros ojos. Entonces, claro, para que nosotros podamos decir con mucho orgullo delante del Padre, delante del Hijo y el Espíritu Santo, mira, esta iglesia es empoderada, hay una empoderación aquí. ¿Qué significa? El Espíritu Santo es quien domina aquí, quien preside aquí, quien enseña aquí, quien está conduciendo a cada miembro a una vida mejor y más victoriosa. Porque entonces sería en vano citar Romanos 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos... ¿Ves? Somos más que vencedores por orden del Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesucristo, como lo hizo David contra aquel gigante Goliat. Y nosotros, hermanos, nosotros en la vida cristiana tenemos muchos gigantes que vencer. Y cuando nosotros nos autodisciplinamos, nos autoeducamos, y entonces llegamos a ser verdaderos creyentes de acuerdo a la fórmula de la Escritura. Mira, cada día la Trinidad nos presta a nosotros victoria sobre victoria. Aquí lo tenemos, este capítulo 8, que tenemos que verlo. Bien, tenemos que verlo. Y lo iremos viendo porque aquí hay mucho material. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros venimos como animales. Dice Santiago que nosotros éramos como bestias, bestias salvajes, ¿verdad? Entonces esa expresión, oye, que suena grotesca, pero es que Dios, para poner una comparación así cruda, para que nosotros podamos saber que, como dijo Dios, en ustedes no hay nada bueno. No nos vamos a creer que yo siempre, no se vayan a creer que el pastor de la iglesia siempre es la nata y la qué. No, es el que más se tiene que cuidar, porque es el que lleva malas palabras. Bien, yo les agradezco las oraciones de ustedes y sin embargo noche y día yo tengo que cuidar. Bien,
porque yo estoy recibiendo la palabra y lo estoy guiando a ustedes a caminos mejores. Pero no es mi persona, no es mi consejo, no es mi palabra, es el Espíritu Santo. Y cuando ustedes se dan cuenta, oye, pero el hermano siempre está hablando del Espíritu Santo, es que Él es que preside aquí, Él es que está aquí, Él es que domina nuestras vidas. ¿Bien? Y por donde quiera que estemos, el Espíritu Santo está presente. Claro, como lo enseñamos allá en Lucas capítulo 24, los discípulos de Maús no se dieron cuenta porque estaban enfrascados, lo repito por segunda vez, estaban enfrascados en sus problemas personales, creyendo, veían para la tierra únicamente. Dígame, nosotros creíamos que este tal Jesús era el que iba a restaurar o a redimir a Israel. ¿Y qué pasó? No era así como dice la Escritura, no fue así como lo enseñó. Entonces uno llega muchas veces y se enfrasca y se mete en un callejón sin salida. Nuestros problemas nos llevan a ser fracasados. Pero cuando uno oye la voz del Señor, tráigame todo a mí. Bueno, Señor, aquí está mi problema, aquí está mi enfermedad, aquí está mi escasez de trabajo. Mira, el certificado médico hoy me salió mal, Señor. Mira, no tengo ni siquiera para comprar una panarina, Señor. Mira, me llegó esto, me llegó... Bueno, tráemelo todo a mí. Cantábamos un himno, dice que Él suple en abundancia todas nuestras necesidades. No te dejaré, no te desampararé. Y en secreto, Él nos fortalece, hermano. Si no, no citemos más esa palabra de Filipenses 4:13, ¿no es? Todo lo podemos en Cristo. Y si no, como me enseñó una hermana aquí, allá en el Salmo 90, versículo 12. Bueno, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón. ¿Por qué? Porque un cristiano sabio, entendido en la Escritura, sabe cómo tomar la armadura de Dios. Son 7 piezas que están allí en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? En el capítulo de Efesios, ¿no? La carta a los Efesios, capítulo 6. Tomad pues toda la armadura de Dios para la cual podáis resistir el día malo. ¿Cuál es el día malo? El que viene en la gran tribulación. Todo. Hoy es el día malo, es el día de Dios. Pero no sabemos, hermano. Dios nos guarda y nos protege. Pero a veces uno saliendo de aquí tiene un traspié y se le tuerce un tobillo. Ese día no llegó hermano. ¿Por qué? Porque salí muy apurado, corriendo. Y me lleva todo el mundo por delante. Imprudencia. Y como viejos tenemos que andar con ¿qué? Como el bastón, no debemos dejar el bastón en la casa. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que uno tiene que tener cuidado en todo, hermano. Y esa inquietud del hermano es vital en él. Ningún hermano puede tomar indignamente porque nos contagia a todos. Y tenemos que ser realmente como lo dice el Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 10 o capítulo 11. Si vienes a la presencia de Dios o tomas la mesa de los demonios, maldición. Pero si tomas la mesa del Señor, toma bendición. Cuídate, dice Dios, porque si no te reprenderé y te pondré en una cama, dice allí, una cama. Y también de la cama, ¿qué pasa cuando la persona no rectifica? Este evangelio duro no le gusta mucho hoy en día. Son muy duros, no hables así, no. Tienes que hablar palabras bonitas, muy firmes. No. Dime, hermano. Hermano, un hermano le puede decir a otro hermano, como en lo que tú estás hablando en la pareja, de decirle malas palabras y no pedirle perdón. Eso es bueno ante los ojos de Dios. Claro que no, eso es pecado, hermano. ¿Por qué? Porque hay personas que no educan su... Y decirle a la otra persona que no está salva. Eso es de Dios. Tú sabes que cuando depende la persona que tú veas que si es un verdadero creyente, porque en las 10 bienaventuranzas, las 9 bienaventuranzas y la otra que confirma son 10. Y allí hay bienaventurados, sois vosotros cuando el prójimo o los demás o el creyente, toda la gente, dijeren toda clase de vosotros, mintiendo. Que te digan a ti que no eres creyente. Bueno, entonces sí, esa es una atención que el Espíritu Santo te está llamando. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué me dirán que no soy creyente? ¿Será que mi fruto no es correcto? Entonces uno corrige a través. Dios usa muchos métodos. Fíjate que Job, hablando con 4 sabios, les dice, en una forma habla Dios o en otra manera. Dios habla por la Biblia inspirada, ¿no es así?
pero también Dios habla por la naturaleza. Entonces debemos saber que cuando Job habla eso, es el Espíritu Santo diciendo, muchas veces Dios toma hasta un policía, un vigilante, para corregirnos. Mira, no pases las esquinas cuando están en el semáforo en rojo, espera. Y a veces hay vigilantes que, mira, no seas bruto, ¿de dónde eres tú? No hay que ver la luz, como hoy en día no hay educación en todos los que conducen todas estas cosas en la calle. Mira, no ves la luz. Entonces te lo va a decir de una forma muy ordinaria, a ti no te va a gustar. Pero si tú eres educado, tú te aguantas. ¿Por qué? Porque tú sabes de dónde vienen las palabras. Entonces dice Dios ahí en la carta a los Efesios, pues, que quítese de vosotros toda palabra que torpe, son aquellas. Los judíos se enfrentaron a un pueblo bárbaro, que eran los gentiles, los bárbaros, y decían toda clase de cosas deshonestas delante de Dios y delante de los santos. Y ellos no podían copiar esas actitudes, sino como santos, nosotros, bueno, como dice allá Gálatas 5, 22 al 24, el cristiano tiene que andar en gozo, paz y ¿qué? Gozo, paz y amor hacia los demás. Porque el Señor Jesucristo antes de partir dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos. Cuando uno aconseja a un hermano que está deficiente y está desviado y está cometiendo error, uno tiene que hacerlo con la dirección del Espíritu Santo y con santidad. Bien, como dice el apóstol Pablo corrigiendo a Timoteo, mira que el que esté firme. Entonces cuando uno va a aconsejar a una persona de la congregación, tiene que cuidarse y tiene que saber cómo lo va a hacer. No todo el tiempo con el dedo que voy como si fuera una pistola, no, nada de eso. Hermano, si es posible, ores antes y lo amonesta santamente. Así lo dice la carta a los Colosenses. Prevenidos los unos a los otros con estas palabras. Y la asamblea se mantiene, como dice Salomón. ¿Cómo que se mantienen los nichos, los nidos de las hormigas, las abejas? Ahí se defienden las unas a los otros a capa y espada. Y ahí no entra un enemigo. Y apenas entra un animalito, viene toda la población, no puede. Ahí esos animalitos tan minúsculos, ¿verdad? Y que Dios le dio esa habilidad, esa inteligencia, esos animalitos que se defienden, hermano. Y son los alimentos para las aves que están por ahí. Y ellos limpian la tierra y mueven la tierra. Cumplen un rol que Dios le estableció a esos animalitos. Nosotros somos llamados a ser lo que repetimos aquí, la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces nosotros somos luz constantemente para los que andan en tinieblas. Hoy en día, la nueva generación que se está levantando, la nueva juventud, vive en las tinieblas. Vive en las tinieblas y no quiere nada con Dios. Pero bueno, ya Dios dice que tengamos calma. ¿Por qué? Porque muchos son llamados, pocos escogidos. Dios sabe quiénes van para el baile y quiénes no van. Bien, así que dice Dios, no te mortifiques, no le eches la perla a los... porque eso está pasando ahorita. En el metro hay muchos buenos predicadores, pero yo he visto la agresividad con la cual acometen contra el predicador, con el muchacho que está predicando. Tenemos que ser prudentes en todo. La palabra de Dios es perla, es joya, es lo que salió, el aliento de Dios. Como dice el Salmo 33, el hálito de Dios habla en el mundo entero a través de la palabra. El hálito, Salmo 33 lo dice, el hálito de Dios habla en el mundo entero, es la palabra. Y nosotros debemos darle honor a eso. Que no vuelva mi palabra a mí vacía, pero tampoco no la ensucies tú. Sé como príncipe. Fíjate que Salomón pidió sabiduría para entender a Dios y gobernar a su pueblo. Y Dios le concedió 3 bendiciones. Pero ¿qué hizo Salomón? Ensució ese honor que Dios le dio. Salomón escribe allá en Eclesiastés, parece que es el capítulo 8 o versículo 5 o el 5:8, algo así, que en todo tiempo sean blancos tu vestido y nunca falte
ungüento en tu cabeza. Bueno, Salomón se llenó el vestido blanco, lo ensució negro, negro, negro como una mina de carbón. Y el perfume de Salomón era mujeres, mujeres y mujeres. Y dice la Escritura, y todas estas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Porque él no le prestó atención a Dios 10 años. Después dijo, Dios a un lado, ahora me toca a mí ser yo, Salomón, el hombre de paz, el rey de Israel. Y durante 30 años Salomón hizo lo que mejor, hasta que Dios, hasta que él mismo cosechó lo que sembró y quedó inválido de la columna a los pies en una residencia después. Después de eso, Salomón rectificó y bueno, ahí ya Dios no lo levantó, sino que entonces escribió entre ellos muchos proverbios y entre ellos ese libro de Eclesiastés. Es bueno, hermano, bueno, lo que tú siembras, eso cosecha. Nosotros aquí en esta congregación, cada día, bueno, todos los miembros, hembras y varones, seamos cada día buenos cristianos, imitadores del Señor Jesucristo. Y como Él está a la diestra del Padre intercediendo por toda su iglesia y por esta asamblea, Él nos dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos tutela, nos guía, nos aconseja, nos exhorta y nos está enseñando todo lo que es bueno. Y si somos vivos, aprovechamos. Aprovechamos, hermano. Porque fíjate la lectura que tenemos aquí, fíjate. ¿Cuál es la lectura que? El 16, ¿cómo dice el 16? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y el 17? Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Fíjate, hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tú tienes que vencer todo el tiempo, hermano, con escudo y con la espada. El escudo es la fe que tú tengas en el Señor Jesucristo. Y la espada es el Espíritu Santo. Y con el escudo que vas tú a bloquear, todas las dudas que se te presenten en el mundo, todo lo que es negativo, todo lo que viene de este mundo maldito, viene. Pero como tú tienes fe en Dios, vienen todas esas ideas malsanas y se estrellan en ese escudo de la fe. Y si sientes debilidad, bueno, tú sabes, agarra la espada del Espíritu y reprende toda clase de pecados que lleguen a dominarte. Y entonces seríamos, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Claro, allá en la carta a Timoteo, en el primer capítulo, dice que no tenemos lucha contra sangre, sino contra fortaleza. ¿Ve? Nosotros tenemos fortaleza. ¿Cómo es eso de fortaleza? ¿Verdad? De acuerdo a estos dos versículos, el 16, el 17, fíjese, en el principio creó Dios todo, ¿verdad? Dios no da fecha, pero dice en el principio. Y primero toda la creación arriba eran hijos de Dios. En primer lugar, hijos de Dios. Todos hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios, en todo. Dios es el creador de todas las cosas, como dicen los salmos, ¿eh? Y por Él existe todo lo que Dios creó. Entonces, ¿qué pasó? Que venían entonces los hijos de Dios, pero hubo un grupo de ángeles, que dice la Escritura, no dice la fecha, cuando pecaron contra Dios. Hijos de Dios. Verá, Satanás, sus jerarcas, sus guardaespaldas y todo, y la millonada de demonios que lo arrastró. Entonces se convirtieron ya no hijos de Dios, sino creaciones de la tiniebla, hijos de la tiniebla. Entonces empezó el mundo de ahí arriba a ser los hijos de Dios, los ángeles que nunca pecaron, ¿verdad? Y los hijos de la tiniebla, Satanás que pecó. Entonces, ¿dónde está Satanás? Dice la Escritura, en las regiones celestiales, no aquí en los planetas, no, en las regiones celestiales. Allá en las regiones celestiales, el diablo tiene su trono, dice Dios. Yo sé dónde está el trono de Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Satanás gobierna. Y cuando él sabe que la iglesia de Dios está orando actualmente, Venezuela cayó, en 22 años cayó en la situación, nuestro país, es porque los verdaderos
creyentes y dirigentes de una asamblea se olvidaron de algo que el Señor Jesucristo nos mandó. Sobre todo allá en Lucas 18, es necesario orar siempre y no. Pero ¿qué hablan hoy en la asamblea? Prosperidad, diezmo por aquí, ofrenda por aquí, oro por aquí, euro, dólar, yo no sé qué, certificado, den esto, el otro, mira, venga que tú vas a ser sano, bien, necesito una novia, yo te doy una, venga. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que mira, si los pastores, el 100% hoy en Venezuela, en todo el domingo, oración, mira, Dios oye, porque Dios no está aquí en los planetas, Dios no está aquí en las regiones celestiales, es falso. Dios está en su trono absoluto, en el lugar absoluto donde nadie penetra, solamente el Señor Jesucristo y sus ángeles de altísima jerarquía que Él creó para su guardaespaldas, para que sean sus guardaespaldas. El trono de Dios está muy elevado, como decía Abraham, el Altísimo. Algunos teólogos fallan diciendo que Dios está allí en el tercer cielo, en las regiones celestiales. Es una falsa y muy falla teología de esos pastores que no estudian mucho. Vamos a decir que el Señor, el Padre, el Hijo están allí en el tercer cielo, donde están todos reunidos allí, los creyentes en el paraíso, y los ángeles no están. Él es muy ordenado. No lo aprendemos nosotros aquí. ¿Dónde están los reyes y los presidentes de primera? ¿Dónde están? En un trono, un lugar especial. Y todos los demás súbditos, en sus palacios, todos los demás súbditos están por allá, en lugares precisos pero clave. Pero no están alborotados. El señor presidente no tiene a todo el mundo allí. A esos que llaman actualmente la resistencia, vestidos con traje de caqui, no están allí metidos ahorita con el presidente allí. O ellos tienen su lugar. Son venezolanos dignos, pero ellos tienen su lugar. Lo mismo nos explica, lo mismo nos explica Dios en la Escritura. Dios está muy alto, muy alto. Por eso el Señor Jesucristo varias veces dijo: a Dios nadie lo ha visto. Sino, pero llegará el día, como dice Juan 5 y Juan 6, que veremos su rostro. Y Mateo 5, bienaventurados porque veréis a Dios. Entonces, hermano, mira, el creyente tiene que saber. Es la Escritura para tener conocimiento y poner todo en su lugar. No, pero entonces, uno como cristiano, dice el Señor en su palabra que así como el Señor nos ha amado a Él nos amó a nosotros también debemos amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Claro. O sea, nuestro prójimo en general. Que lo que pasa es que hoy en día también en la vida cristiana, que muchas personas hablan mal del presidente. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque que yo sepa, el presidente es mi prójimo. Bien sea con sus errores como presidente, él esté ahí, pero yo creo que él es mi prójimo. Y si Dios me manda a mí orar por mi prójimo, yo tengo que orar por él, no decir lo malo. Ahora, sí, con relación a eso, dice Salomón en su sabiduría: mira, no digas de otro esto porque tú lo hiciste antes. ¿Qué sacamos de aquí? Que uno tiene, el creyente, ser prudente. Es cierto, a veces uno oye a un hermano o otra persona que no es hermano, hablando mal de los que están en eminencia, de la cual Dios dice que oremos por ellos, porque Dios los colocó allí, pero Dios tiene su día cuando los colocó y también tiene el tiempo cuando los va a remover. Y Dios nos ordena: oren por ellos, porque no en vano llevan la espada que se aplica a la justicia. Tengamos temor, dice Dios. Ahora, claro, es cierto que muchas veces uno por descuidado, entonces, oye, mira, ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Tráiganmelo todo ese problema a mí, que yo voy a solucionar el problema. Ahora no, nosotros no podemos enfrascarnos: mira, tú eres esto y anti el otro, y el antipatriota, y ya te llega el momento y pam. Eso es violencia contra violencia. Y eso es tomar la justicia en nuestras manos. Oremos por ello pidiendo: Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Fíjense, 39 reyes en Crónica, primera y segunda de Reyes. Dios, dicen, y hicieron lo malo.
salvo 4 de ellos que más o menos, ¿verdad? Aquí dice la escritura que hicieron lo bueno. Pero ¿qué pasa? El pueblo clamaba porque la mayoría de los reyes, y sobre todo hacia la parte del norte, hicieron lo malo delante de Dios. Y Dios oía a su pueblo, el clamor, bueno, te remover a ti, te quitaré aquí, te quitaré aquí. Y así hacía Dios. Ahora viene el rey número 40, que es el Señor Jesucristo, que vendrá a tomar posesión como rey de reyes y señor de señor, allí en Israel. Son 40 reyes, más nada. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros viendo ese ejemplo, Dios removía. Unos duraron 5, 2 años, 11, 15, 30, pero Dios lo removió. Era Dios, y quitó Dios a fulano, y puso a fulano, y quitó Dios a este y fulano. Con los profetas, con los dirigentes de la iglesia, Dios hace lo mismo. Bien, el pastor de la iglesia no debe de entronarse a vivir para siempre como un dechado de la asamblea, no. Es antidoctrinal. Actualmente es antidoctrinal. Ahora, si es de la voluntad de Dios, muy bien, hasta el final. Bien. ¿Por qué? Porque para eso el pastor es el guía, enseñando y adoctrinando en la sana doctrina a los recién creyentes, porque ellos han de tomar el puesto, después, porque como dice el dicho, donde hay sangre nueva, hay voluntad, hay energía, hay deseo, hay planificación. Yo como viejo ya no me puedo meter a quebrar como lo hacía en el año 60 a predicar el evangelio. Eso lo dejo para los jóvenes, ¿verdad? Que son los que pueden predicar por aquí, predicar por allá. Yo recibí una vez como 50,000 tratados de los Estados Unidos gratis. Y todo el 23 de enero, apartamento por apartamento, yo repartía un tratadito. Tocaba la puerta y lo metía por debajo y me iba. No hablaba, metía tratadito. En Simón Rodríguez, allá en Propatria, todo eso, 50 y pico mil tratados. Que Dios haya bendecido eso lo sabremos a dónde. Bien, pero yo lo recibí porque estaba joven. Viejo, ahorita no puedo subir ni 3 pisos, me duele la cintura. Entonces, ¿qué pasa? Que uno no debe entonces enojarse cuando uno ve a un creyente o no creyente hablar mal. Déjalo, llévale eso a Dios, pero no lo hagas tú, ¿verdad? No lo hagas tú. Ahora, yo sí mando a los hermanos, oremos, hermanos, porque Dios sabe lo que va a hacer. Pero hermano, mire, por lo menos en la escuela, es un pueblo que se está hundiendo en la incredulidad y en la brujería. Entonces yo digo que todo pueblo tiene el gobierno que necesita. Bueno, pero ¿qué pasó? Lo que acabo de pronunciar, hermano, los pastores de toda Venezuela se olvidaron de lo que dice Mateo 6, 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad. Las 3 no. Bueno, ¿qué pasó? Los pastores se olvidaron. Yo aquí empecé, hermanos, oremos, y siempre oramos ¿cuánto? Hay unos que se van con las manos metidas en el bolsillo. Qué bueno que todos los varones oráramos siquiera como hizo un hermano esta mañana. Oró, un fragmento, muy bien. Y eso lo oyó Dios. Pues tampoco las palabrotas largas, no. Pero cuando tenemos fe y llevamos un problema a Dios, Dios oye. No en vano tenemos el Espíritu Santo. Y Él nos conduce. Fíjate que aquí dice, el Espíritu de Dios nos guía. Aquí dice, en todo nos guía el Espíritu Santo. Entonces uno debe pedir constantemente. Ahora, pero ¿qué es lo que dice aquí? Que le estaba dando como hijos de Dios, Allá arriba, hermano, hay impedimento, hay una fortaleza para que los hijos de Dios no oremos, no penetremos al trono de la gracia. Como dice la carta a los hebreos. Alleguémonos pues confiadamente para pedir que el oportuno socorro. Pero si nos entretenemos, como yo al principio visitaba muchas asambleas cuando muchachos, eran más los cantos que veíamos, las danzas, la orquesta, la guitarra, el violín, el otro, y menos. El pastor decía cosas y venía el otro, pero las oraciones, entonces eso se va acumulando. Y el diablo, viendo la debilidad del pueblo de Dios, mira, el Señor Jesucristo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Entonces el diablo ve, por aquí hay una brecha, por aquí hay una debilidad, aquí no están orando, le están pidiendo al poderoso, ¿verdad?
Eso que Dios dice, aquí yo estoy con vosotros, no lo tomamos en cuenta. No me recreo con la hermana que toca muy bien su órgano y el quinteto que canta un himno muy bien. Ay, qué bueno, me voy contento. Pero no le pedí al Padre de las luces toda bendición, toda gracia sobre Venezuela. Aquí de vez en cuando hay un hermano, bendice al presidente. Está muy bien, pues. A Dios le agrada eso. ¿Por qué? Porque los israelitas pidieron por el malvado y asesino Faraón. Y Dios fue quien castigó en las últimas 10 plagas a Faraón. ¿No? Entonces está reflejado. Igual que a Nabucodonosor. Ajá, Nabucodonosor. Entonces, ¿qué pasa? Uno no debe ser ni agresivo ni molestarse, sino oración, hablar, porque nosotros, mira, todo lo hacemos malo, pero Dios nos enseña, oren, tráigamelo a mí que yo hago que todo sea posible. El diablo tiene su fortaleza allí y él sabe dónde está la entrada al cielo. Él sabotea a todo creyente. No les enseña a ustedes, no nos enseña a nosotros Daniel capítulo 9 y capítulo 10, ¿verdad? Dice que Daniel se llevó en ayuno 21 días y Dios envió por fin un ángel. Mira, tus oraciones fueron oídas. Entonces entiende la explicación, esto, el otro, y le prometió esas cosas. Eso sí escribe y guarda muchas cosas porque esas son para el futuro. Pero oyó Dios las oraciones. Y cuando se veían en peligro de ser juzgados, Sadrach, Mesach y Abednego oraron en privado y Dios los liberó del horno de fuego. Envió un varón a semejanza representando al Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo nos defiende a nosotros a cada momento. Acuérdense en Lucas 21, el Señor Jesucristo se coloca a nuestro lado, pero estamos entretenidos en nuestras cosas, en nuestros problemas, que llegue el momento que nos damos cuenta que el Señor Jesucristo va con nosotros, está con nosotros. Así, entonces, mira, nos entretienen muchas cosas. Entonces, perdemos bendiciones, perdemos visiones. Y hay revelaciones detrás del telón, que solamente esa palabra que dijo el Señor, si el reino de Dios se hace fuerte, los valientes arrebatan. Los valientes. Pero, ¿qué es un valiente para nosotros hoy en día? No al estilo de allá, con la espada, la armadura y el escudo. ¿Qué es hoy un valiente? ¿Qué es hoy un valiente? Un creyente que, mira, como dice aquí, mira, además de los hijos de Dios, que claro, tengo que desarrollar esto el domingo que viene, los hijos de Dios, pero le estoy poniendo como ejemplo, porque los hijos de Dios, nosotros, después de los ángeles, Satanás pasó a ser enemigo de Dios, hijos de las tinieblas. Y después Dios creó a nosotros, nos creó, entonces como una creación especial, corona de este mundo, y nos dio el título de ¿qué? Al principio en el Edén, Dios nos dio, el capítulo 4, el último versículo, nos llamó hijos de Dios y seguidores del justo. Entonces, claro, una vez que nosotros pecamos siguiendo el ejemplo de Adán y Eva, el pecado traspasó a los hombres. ¿Y qué pasa? Toda la humanidad están bajo de muerte y condenación. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios hizo una división en su creación humana. Juan 8:44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois hijos. Hay hijos de ¿quién? De Satanás en este mundo, que es el mundo de tinieblas, y hay hijos de Dios en este mundo, a la cual Dios llama hijo. Entonces, ¿qué pasa? En las Escrituras dice Dios, hay dos tipos de hijos de Dios en este mundo. Los ángeles que no cayeron en pecado son hijos de Dios. El capítulo 2 del libro de Job. Y nosotros los redimidos, ¿por qué? Lo veremos por adopción, porque no hay tiempo, y aquí el tiempo se fue. Entonces veremos esto que dice aquí, el versículo 23 y el otro 15, que habla de la adopción, hijos de Dios. ¿Cómo es eso? Porque Dios tiene en la Escritura un solo hijo a quien llama su hijo primogénito, y nosotros llegamos a ser hijos de Dios porque eso lo veremos más adelante, si el Señor lo permite. Un verdadero valiente es aquel que renuncia al mundo y sigue al Señor Jesucristo.
Claro. Ese es un verdadero valiente que desecha todo y realmente lo sigue. Claro, esa es una primera batalla que se gana, pero después vienen unos escalones de victoria. Porque aquí dice, aquí hay algo que se van a sorprender la semana que viene. Porque para que Dios nos dé ese título, sabe que a los vencedores como José, Daniel y otros más y David, Dios le dio ese título y se menciona en la Escritura. Y los ángeles lo alabaron, le dijeron, ustedes, tú eres muy amado allá en el cielo. Pero como cuando los ángeles dicen de eso nosotros, es porque lo oyeron de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando ve que un hijo de Dios anda conforme a los mandamientos de Dios, conforme a los decretos de Dios, las instrucciones de la Escritura, las indicaciones del Espíritu Santo. Si el creyente de esta asamblea no es un valiente, debe de olvidarse entonces de ese versículo 14 de este capítulo, como dice, capítulo 8, debe de olvidarse. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si un cristiano no es valiente, hermano, no eres guiado por el Espíritu de Dios. Y como hijo de Dios estás fallando. Y como hijo de Dios estás pusilánime. En hebreo dice, yo no llamé hijo a ningún ángel. Claro que no, porque claro, se refería comparando al Señor Jesucristo como ahora dice allí en hebreo, es cierto, dice, pero la Escritura, en primer lugar, antes que nosotros prevaleciéramos delante de él, como hijo de Dios, Dios llama a toda la creación que no creyó hijos de Dios. Ahora se te refiere allí en hebreo, es comparando a los ángeles con el Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Comparando a los ángeles, Dios no lo llamó, tú eres mi hijo. Entonces, sino al Señor Jesucristo en su genealogía, que nació de Génesis 3:15, y de allí viene el C, y viene la genealogía del Señor Jesucristo a llegar allí. Cuando Pablo está hablando allí, está comparando, a ninguno de los ángeles le dio Dios ese atributo. Mi hijo eres tú, individual, no plural, para que entiendas eso. Porque puede ser que te agarre a alguien por allí y tú también, no, los ángeles no son hijos de Dios, son creaciones de Dios. ¿No es así? ¿O no entendieron? ¿O se lo explico más claro? Está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que uno debe tomar la Escritura, el texto con el contexto, ¿bien? Para no meter lo que se llama los pies. Entonces, ¿qué resulta, hermanos? Como ya el tiempo se fue, tengo que terminar. Entonces, ¿qué resulta? Que debemos nosotros, como hijos de Dios, hermanos, saber que si Dios nos llama a esta vida a ser santos, tenemos una fortaleza en el aire, en el cielo, en las regiones celestiales, que impiden que nuestras oraciones no lleguen a Dios. Ahora, ¿cómo se derrota esa fortaleza? Porque ahí lo dice en 1 de Timoteo, primer capítulo. ¿Cómo dice? ¿Cómo se derrota esa fortaleza tan grande que el diablo puso allí? ¿Cómo se derrota? Pues nosotros no tenemos no tenemos la fuerza para hacerlo, pero ¿quién lo va a hacer? El Señor Jesucristo. Si no, entonces retiren de su boca o de su corazón Filipenses 4:13. Todo lo puedo. Entonces, si lo podemos en Cristo, Él nos defiende de Satanás, nos defiende de los demonios más jerárquicos. A un lado, apártate de mí, Satanás, como dijo el Señor Jesucristo. Entonces nosotros, oración, aquí oración, en el carro oración, en el autobús oración, en la casa oración, hasta que veamos la respuesta. Como hizo la mamá de Samuel, 2 años orando y la llamaron de todo, y entre ellos una borracha. Entonces ella con humildad dijo, no, mi Señor, no, sino que he derramado mi alma, ¿verdad? Mi entraña la he derramado delante de Dios, ¿verdad? Por una petición, y Dios le concedió. 2 años orando. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que muchas peticiones en nuestras vidas, aquí yo me he dado cuenta que hay unos hermanos que muchos años aquí, y ahora fue que dijeron, mira, me entendí el Señor y quiero ser bautizado. Llegó el momento, ¿verdad? Que de tanto orar esa persona, bueno, se dio cuenta, mira, yo no puedo vivir más la vida en este mundo maldito, en esta carne pecaminosa y oyendo los consejos del diablo.
Ahora te oigo a ti, a Cristo, vengo a ti. Ahora te obedezco, ahora me consagro para servirte en esta congregación. Y como lo dijo el apóstol Pablo en el día de su conversión, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Verdad? Y el Señor nos trae aquí a esta asamblea y nos da un ministerio. Y en ese ministerio, bueno, o portero, o predicador, o ministerista, o portor por allá, coportor por aquí o coportor por allá. Bueno, que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.